seguir aprendiendo, seguir innovando, o seguir pasando su conocimiento aprendido. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde dónde y para qué lo vamos a hacer? Es mucho de lo que hemos hecho a nivel personal, y los que me conocen de acá lo sabrán que ha sido muy curioso, ¿no? Desde ahí que inicié una maestría en política de investigación científica, tengo un diplomado en desarrollo de negocios, hice un doctorado en esta alma mater, ¿no? Doctorado en ingeniería de biosistemas, y hubo un momento en donde la vida me presentó una puerta, ¿no? Que fue salir hacia algo que yo no esperaba, que fue el mundo comercial del agronegocio en una empresa transnacional, porque era verdad, y me dediqué totalmente a entender cuál era el mundo comercial. Después me puse en esta empresa nacional, por algo que vendemos nutrición, biofertilización y muchas otras cosas, como la de conocimiento. Y desde ahí quisiera compartirles el día de hoy mucho de lo que a mí me hubiera gustado saber cuando salí de la universidad, cuando salí de la maestría, cuando salí del doctorado, que a veces parecieran caminos lineales o sesgados, y quisiera decirles o transmitirles el día de hoy que hay infinidad de cosas y que el mundo allá afuera nos está esperando. Que forzosamente tenemos que salir de nuestra zona de confort porque las oportunidades están allá afuera. Iniciamos con cómo nosotros le damos importancia al conocimiento, ¿no? Muchas veces, y en este lugar, lo que mayor aprendí es a saber cosas. Es que entrar en una institución como la nuestra y estando trabajando en proyectos interdisciplinarios, aprendemos a la mala o a la buena a saber cómo se hace un sistema de riego, cómo se elabora un plan de nutrición, cómo se licita un cultivo y cómo tenemos mejores y mayores rendimientos, ¿no? Desde ahí hay muchas áreas, pero no solo son las éticas, ¿no? He identificado estos tres rubros interesantísimos, que si bien en las aulas pareciera como una lección, un libro de texto, allá afuera en realidad nos están demandando, que hay muy pocas personas que son capaces porque no tienen ese conocimiento. Muchas de las cosas que nosotros damos por sentado, porque todos aquí sabemos lo mismo, pero resulta que si salimos a 40 kilómetros allá, las personas no van a saber lo mismo que nosotros, y no solamente eso, sino están hartos de escucharlo. Pero a nosotros nos gusta estar tal vez un poco más encerrados, sino participando con el entorno, ¿no? Y el entorno no es decir otras universidades, otros centros de investigación, sino el productor que se encuentra aquí al lado, ¿no? Otro estado, otra industria, otras formas de hacer lo que tenemos que hacer. La primera área que identifico, ¿no? Es productividad y sostenibilidad. Todos queremos producir más y mejor, ¿no? De productividad creo que nos queda claro, ¿no? Queremos tener mayores rendimientos. Ya después nos podemos poner piquis, ¿no? Como decimos, de, no es que quiero chiles más picosos o jitomates más grandes o más uniformes en tamaño. Pero en general todos queremos tener mayores rendimientos. En la actualidad, el tema de sostenibilidad, si bien pareciera un tema de marketing, también es una necesidad, ¿no? De cómo estamos desde estas tres vías de las personas que trabajan, el ambiente y el cultivo, es cómo hacemos que esos tres vayan en conjunto. Entonces necesitamos tener herramientas que realmente empujen eso, que todas las empresas se quieren colgar. Pero cuando decimos necesitamos un experto en sostenibilidad, está la laguna de quién sería experto en sostenibilidad, y de hecho les cuento una anécdota, ¿no? En su momento, cuando estaba yo en esa institución y me encantaba darle mil cosas, estuve en el comité de ética científica y éramos un comité interdisciplinario de muchas áreas, y cuando llegaba un protocolo donde se tocaba el tema de sostenibilidad, en algún momento se me dijo, pero ¿quién es el experto? ¿Por qué no puede dictaminar en base a esto? Y en su momento dije, pues no sé, yo no creo. Años después me voy dando cuenta que con un diplomado en sostenibilidad, con una maestría y un doctorado en ingeniería de biosistemas, y que siempre he abogado por esos temas, yo era la experta y no lo sabía. Desde ahí es un reconozcamos nuestras habilidades, que es parte de lo que quisiera reforzar al final de esta charla, y darle un valor, ¿no? Muchas veces no estamos conscientes de todo el valor que nosotros ya conseguimos y que es aplicable. Tema de sostenibilidad, ¿no? Cómo cuidar cada uno de los recursos, pero no solamente ese.
¿Cómo cuantificarlo? Sabemos que el tema de la cuantificación es uno dolor de cabeza, tanto en nuestras investigaciones como a nivel productivo. Queremos mediciones rápidas, queremos mediciones tangibles y veraces. Desde ahí, ¿qué estrategia, qué instrumentos, qué metodologías estamos aplicando? Y ahí hay muchísima área de oportunidad todavía. Segundo rubro, cambio climático y seguridad alimentaria. Tienen un poco que ver en la segunda con los ambientes, cómo los cuidamos, cómo los protegemos y cómo salimos de estas necesidades. Pero no solamente eso, y de aquí lo aprendimos, de cómo nos relacionamos con una facultad de ciencias naturales para decir, estamos produciendo alimentos. Ok, alimentos para qué y por qué, ¿no? A un ganado, a una persona, y qué características debe de tener ese alimento para que sea saludable, para estar generando el bienestar o la salud de otro ser vivo, ¿no? Que aquí inserte el ser vivo de su elección y mientras están aquí nos damos cuenta de que hay millones de seres vivos, ¿no? Desde los que trabajamos con bacterias hasta los que están en el área pecuaria, que si los conejitos o incluso, ¿no? De si estamos produciendo jitomates, ¿cómo queremos jitomates realmente sean nutracéuticos, ¿no? Que tengan este valor. Y sabemos que en otros momentos llegan personas aquí a explicarnos por qué el café es saludable, por qué las berries son saludables, por qué el jitomate es saludable. Y de nuevo, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero cuando uno sabe y pregunta, es triste saber que ese conocimiento no llega a quien debería de llegar. Quienes acceden a ese conocimiento, muchas veces quienes tienen más ingresos económicos, quienes son una industria ya, sobre todo transnacional, ¿no? Y aquí entra mi lado de crítica de investigación. ¿Por qué si nosotros estamos generando ese conocimiento? Venimos de formarnos con ingresos públicos, no lo estamos compartiendo y nos lo quedamos, ¿no? Como si fuera un gran tesoro. Pero ese tesoro, recuerden, así como el amor, si no se comparte, se echa a perder. Entonces, tenemos que estarlo distribuyendo y transformando. Y tercero, el uso de los recursos naturales. Es dificilísimo ver la realidad agrícola de nuestro país. Condiciones medioambientales que tal vez ya en este momento es muy difícil de controlar, ¿no? Que si estamos teniendo lluvias cuando no las consideramos, que si las estamos teniendo desfasadas en menor o mayor cantidad, que si los suelos están, como dicen los productores, cansados, por no decir desertificados, que están en nutrientes muy bajos, que el narco simplemente, ¿no? Nos está poniendo piso o nos cobra piso para poder producir lo que nuestro país necesita producir. Pero ¿qué pasa con estas otras cosas, ¿no? Como el agua, que si bien lo tenemos en algunas regiones, en otras es escasísimo. O que el agua en la que nosotros podemos estar regando nuestros cultivos no es viable, pero es la única. Y entonces aquí si nosotros nos ponemos en nuestras tesis y decimos, no voy a utilizar esa agua, de hecho voy a generar un mecanismo de purificación, inclusive voy a traer un garrafón, bonafón, y entonces con esa agua voy a regar, ¿no? Cuando lo hacemos a nivel de investigación es muy viable, de hecho lo tenemos que hacer para tener estos datos duros. Pero ¿qué pasa con el siguiente paso, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos productores que dicen, pues esta no es la única que tenemos y la voy a seguir usando? ¿Me ayudas o te haces hablar? ¿Cómo podemos trasladar ese conocimiento que ya tenemos a algo más aplicable? Y desde ahí no solamente son los recursos naturales, sino empezamos a hablar de una perspectiva tal vez nacional, mundial, sobre de dónde viene cada uno de los nutrientes. Como empresa, nosotros importamos, dependiendo del nutriente, de minas en Israel, en Europa, en Polonia, en África. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Moviendo estos nutrientes de un continente a otro. ¿Será ideal? Y ahí empiezan las preguntas complicadas, ¿no? ¿Ideal para quién? ¿Para qué? ¿En qué momento? Y muchas veces eso, de nuevo, tenemos que nutrir a nuestros cultivos y no podemos transformar el campo de un momento a otro diciendo ahora todo el mundo va a utilizar microorganismos y bacterias, ¿no? Y ahí viene mucho esta onda, pero decimos, ok, ¿y de qué va a comer el microorganismo, no? Si nos encontramos un aislado superpoderoso que coma sales y que descontamine el suelo y al mismo tiempo me estresen utilizando fósforo, pues encontramos una beta bien interesante. Sorpresa, y aquí spoiler. Todos van a tener más de un beneficio. La idea es cómo hacemos que eso sea rentable, que aquí empiecen a identificar esta palabra.
que sé que ustedes han estado trabajando, ¿no? Porque todos tenemos un presupuesto de investigación y lo tenemos que hacer bien. Y créanme que somos bien buenos, ¿no? De hecho, pónganlo hasta arriba en su currículum, porque eso muy pocas personas lo saben. Venir de una institución pública con tantos retos nos hace ser bien buenos en muchas cosas que a veces, de nuevo, obviamos porque así vivimos, pero la realidad allá afuera es diferente. Es sorprendente y fue el choque más grande que tuve con la industria cuando para una campaña de marketing se gastan cientos de miles de pesos y nosotros trabajamos con decenas, ¿no? De una investigación que está al nivel top, por eso publicamos en revistas indexadas a nivel mundial, ¿no? O sea, nuestra investigación de nuevo es de calidad mundial y lo hacemos con una ínfima cantidad de recursos. Desde ahí es por qué nos limitamos, ¿no? O sea, tenemos las capacidades para seguir viendo a más. Ahora, hablando de este foro, que recalcar que estas otras áreas donde podemos estar en estudio. Es bien triste cómo nosotros, o cómo me he enfrentado a conocer algo que yo no conocía. Y les tengo experiencias desde las más interesantes hasta las más tristes, ¿no? Mucho de lo que hoy quiero compartirles es esto que he visto, que les digo, me hubiera gustado que a mí me lo contaran en su momento, uno, para no sentir miedo, dos, para saber que hay más opciones, y tres, ¿no? Cuando hablo, normalmente les digo, quiero que se generen más preguntas que las que con las que iniciaron. Aquí me gustaría decirles, quiero que se queden o que les genere la necesidad de crear más ideas, ¿no? Y que esas se las lleven y las podamos transformar. Como dice Chicharito, que es una frase que siempre me gusta expresar en los foros, ¿no? Imaginemos cosas chingonas y eso realmente ocurre, ¿no? Pero hay que creerlo. Ha sido bien sorprendente cómo me he enfrentado a diversos problemas allá afuera y a todos, créanme, le encuentro una relación con una tesis que yo he expuesto, ¿no? Y digo, pero claro, es que fulanito trabajaba con eso. Y fulanito trabajaba con aquello, desde modelos matemáticos, instrumentos, y el doctor Rico, déjese ir, necesitamos de esos, ¿no? Qué lástima que no se quiere. Ay, se me fue el nombre. Luis, el doctor Luis. Eso que ha sacado allá afuera es valiosísimo y urgente, no solo valioso. Cosas que a veces creemos de los informáticos, de los programadores, que decimos, ellos allá en su pueblita, acá, quien lo está logrando hacer, se está llevando las palmas, ¿no? Porque no hay quien sepa. Nosotros somos afortunados por haber cursado digamos, una licenciatura y acceder a un posgrado muchos de nosotros, ¿no? Eso nos pone en una línea del conocimiento. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Es algo que nosotros tenemos una gran herramienta que podemos transformar hacia muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, del área de la biotecnología, ahí podría hablar de mismos, ¿no? Desde cómo generar nuevas variedades con nuevas herramientas. La identificación de problemas, ya sea de patógenos o de ciertas condiciones, o inclusive, ¿no? Ya hablando más del metabolismo, que es aquí donde tenemos un área de expertise bien interesante, de cómo estamos modificando nosotros o modificando, ¿no? Para que sea la planta más resiliente hacia ciertos factores de estrés, que es lo que está muy de moda. Es cómo nosotros somos capaces de entender, multiplicar, diseñar procesos y generar soluciones a través de bases biotecnológicas, ya sea analizando un cultivo, un microorganismo, la interacción de ellos y o todo lo que se relacione a. Eso es las aplicaciones tecnológicas. Si bien creemos que han estado en moda, agárrense, que viene más. Y quien pueda entender, por eso, quien haya estado buscando empleo y se haya metido a estas plataformas de trabajo, estas habilidades, sobre todo hacia la metagenómica, a veces muy poquitos, pero hacia dominar extracciones de DNA, algo muy de laboratorio, antes no se veía, créanme. Cuando yo salí de la universidad, no había una vacante de trabajo donde dijera, yo sé biología molecular, ahora ya las hay, quiere decir que nos estamos empezando a hacer necesarios. Ya después hablamos de los salarios, pero de que ya hay opciones. Y lo que nosotros podamos hacer con eso, se nos abre el panorama enormemente, ¿no? Microbiología agrícola, y es como me voy a enfocar las ciencias alternativas.
hay un boom, ¿no? Y a mí me da mucha gracia y les digo a mis compañeros, lo bueno es que yo soy terca, ¿no? Y a mí nadie me cambió de idea. Desde que yo estaba estudiando la licenciatura, dije, a mí me apasionan las materias y voy a hacer lo necesario para entenderlas, para estudiarlas, para saber, para siquiera empezar a tener un equipo ahí para ver un mundo que yo no conocía. 15 años después es una industria, ¿no? Que quienes están denominando, quienes llevan el timón de esa industria, créanme, no personas que saben de organismos. Que si deberían o no, pues tal vez son los únicos, mientras nosotros no vayamos a tomar esos puestos. Entonces, si bien quería hacer investigación, ahora no. No sabía que la investigación se podía generar con él. Y sí, hay industrias basadas en, desde la más chiquitita hasta la más grande. Y aquí es donde yo siempre me haría esa pregunta. Pues sí, pero ¿cómo paso de mi aislado norteñano a tener una empresa basada en microorganismos? La ruta no es sencilla, pero aquí es donde les digo, descontracturemos esa línea de pensamiento que nos ha generado. Voy a obtener recursos de una institución, de una empresa, del gobierno para generar un startup que a su vez se va a convertir en una industria. Hay más cosas que eso, ¿no? Pero tenemos que ir, tocar puertas o inclusive invitar a que nos toquen, ¿no? A veces esos canales de comunicación, el famoso networking, es más importante que el financiamiento que nosotros podamos acceder. He conocido personas que a través de que conocieron a un productor que dijo, tengo esta necesidad, ¿cuánto quieres? ¿No? Ven y trabaja aquí. Quienes van más adelante en el tema de microorganismos, a veces no son las empresas que te los venden, sino los mismos productores que se dieron cuenta. Ellos mismos tienen un centro de investigación, un centro de reproducción y un centro de aplicación, ¿no? Que cuando los he visto, digo, es el sueño. ¿Cómo que aquí me van a pagar por hacer eso y luego lo voy a ver ahí todos los días aplicado? Pues sí, de estas cosas. Tercero, agricultura de precisión. De nuevo, los recursos son limitados. Las características de producción son realmente complicadas y se van haciendo cada vez más. Tenemos un tema en Sinaloa donde no hay agua. Tenemos un tema, por ejemplo, en Puebla, que el año pasado llovió en diciembre y se nos echaron a perder hectáreas completas, ¿no? Eso, por eso no sé si descubrieron que sus taquitos estaban más caros, porque no había cilantro, todo el cilantro se había granizado. Y tenemos que salir a producir en esas condiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser muy precisos, ¿no? Ahora ya no es un abierto riego rodado, que hay que lo hace. Hay zonas donde nos permitimos, o hay zonas donde pues no nos alcanza para la tecnificación. Ya después hablamos de qué cultivos y ecotonas, ¿no? Que ahí entraría un tema ya más de políticas públicas, creo yo. Pero bueno, si no estamos en esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Maximizar los recursos. ¿Y cómo? Cuantificando, midiendo y agregando lo necesario. No más ni menos lo que necesita la planta. Ustedes, al estar en una institución como esta, al tener los perfiles que ustedes tienen, son bien buenos para identificar esa precisión, ¿no? Créanme que esto que nosotros hacemos todos los días en el laboratorio de 100 mililitros y luego 100 mililitros lo pasan a otro proceso, ese simple concepto para otras profesiones no lo es tan simple, ¿no? Ustedes ya lo traen inmerso, ustedes ya van pensando con ese chip. Y cuando llegan con un productor, por decir algo, donde identifican esa necesidad, ustedes ya tienen esa solución. Ustedes se pueden vender como esa solución, más allá de que si tienen una propuesta, un prototipo o tienen una idea de negocio, ustedes mismos ya son la respuesta, ¿no? Ustedes mismos ya lo saben. Y cuarto, el manejo de suelos y de agua. El campo está sufriendo digamos, un cambio en muchos sentidos. Generacional, ¿no? No nos gustan los TikTokers, pero ahora ya hay TikTokers y funcionan, y están bien populares y solucionan cosas que a veces los podemos criticar, no es la mejor solución, pero ellos lo están viendo, ¿no? Y a nosotros no. Segundo, la generación también en los productores. Ya estamos enfrentándonos hacia una generación de productores donde quienes están tomando la responsabilidad de producir son personas que tal vez ya estudiaron agronomía, que tal vez ya salieron al extranjero
o que son emprendedores y dicen, pues yo estudié una licenciatura en administración, pero yo creo que las redes son interesantes y ya me metí al negocio de las redes. Son personas, como decía mi abuelito, ¿no? Leídas y estudiadas. Ellos ya buscan otro tipo de tecnologías. Ellos ya están abiertos, pero ¿qué pasa? Que no tenemos oferta. Tenemos a los mismos 3 proveedores para sistemas de riego, para la agricultura de precisión, para, inclusive hasta para los insumos. Tenemos a las mismas 3 empresas. ¿Qué pasa? Que no tenemos la oferta. ¿Por qué? Por 1000 factores, ¿no? Si bien es un económico, me atrevería a decir que el otro también es de conocimientos. No todos saben y no todos llegan a ese óptimo de rendimiento porque hay que saber de física, hay que saber de hidráulica, hay que saber de esas cosas, ¿no? Y si nosotros nos quedamos aquí sentados, las oportunidades no van a llegar a nosotros, pero las necesidades están allá afuera y son bien grandes. Tenemos que abrir el paso y darles opciones, así como cuando la comida, que nosotros aquí en Amascara dicen, no, pues es que nada más tengo la cafetería, entonces sí o sí es la cafetería. No, pero ya nos pusieron otra. Y la señora vino a vender taquitos para la salud. Y al final para todos hay, ¿no? Todos desde sus habilidades y desde lo que para ellos son fuertes, desde su alcance, están vendiendo, están teniendo un negocio. Lo mismo ocurre con nosotros. Pensemos más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de generar proyectos, es cómo nosotros esas soluciones las ponemos rentables. Y de aquí me acuerdo un montón del doctor Rico, ¿no? De que me decía, el artículo más citado es el de fue una cosa que dice en 2 minutos, ¿no? Así es la vida de no necesitamos crear esta investigación enorme, necesitamos que estas soluciones lleguen a la mayor cantidad de personas. Y si el conocimiento llega, los recursos también crean. Ahora, como ejemplo de todo esto, es como ya bien me presentaba Adrián, he trabajado con microorganismos un montón de tiempo, ¿no? Mi tesis de maestría de doctorado fue tratar de vislumbrar cuál es esa interacción entre una bacteria en pescado que tuve la fortuna de encontrar aquí en nuestras instalaciones y cómo eso empezaba a afectar ciertas características fisiológicas del cultivo de jitomate en específico, pero lo probamos en lo que pudimos, ¿no? Cuando yo salgo, resulta que es todo un área de negocio que yo no sabía, ¿no? Que yo lo aprendí porque quise, porque quería, porque me llamaba la atención. Y cuando salgo al mundo comercial, hay toda una línea que si bien no está bien definida en nombre, en concepto, por eso aquí les pongo 3, ¿no? Bioestimulación, bioprotección, bionutrición, bioracional, etc. Todo lo que tenga que ver con bio, ¿no? Porque trabajamos con seres vivos, ¿no? Y hoy resulta que antes esa concepción no estaba tan bien anclada. Pensábamos que trabajábamos con cosas y desde ahí como una fábrica, ¿no? Como si estuvieran ciertos componentes mecánicos de yo voy a agregar esto de insumo, los palitos van a hacer lo que tengan que hacer y voy a obtener eso, ¿no? Un rendimiento total. Se nos olvidaba que esos palitos, esa estrategia en realidad no eran algo inerte, sino son seres vivos que tienen un entorno y que todo lo que ellas, digamos, son receptivas, también son seres vivos, ¿no? Inclusive nosotros. Y desde ahí empieza a cambiar la concepción de no hay que matar, hay que cuidar, ¿no? No hay que crecer de más, hay que mediar lo que nosotros estamos creciendo. Eso ha sido un gran reto para cambiar esa mentalidad, pero quien lo ha podido hacer ese switch son quienes más han progresado en este mundo agrícola. Para los que están más fijados, ¿no? En justamente cómo podemos hacer esto tal cual un negocio tan rentable. Hablando de todo este rubro de bioprotección, bionutrición, bioestimulación, etcétera, encontramos un montón de subrubros, ¿no? De que si nos dedicamos a bioprotecciones, de ahí que sería un organismo, que si una enmienda, que si, no sé, nutrición con tecnología, por ejemplo, control release, que en realidad solo se va a ir degradando nuestro nutriente con base a la cantidad de agua que nosotros le estemos dando, no se va a exiliar tanto. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos fertilizantes orgánicos, que ahí es donde la duda es, ¿se puede establecer un cultivo totalmente orgánico? ¿Es sostenible? ¿Es algo comercial?
¿Qué decimos nosotros como científicos, no? ¿Se puede o no se puede o hasta qué punto? La industria y el comercio ya te dicen, pues yo lo quiero. ¿Qué herramientas me vas a dar para que sea viable? Y ahí hay quienes dicen, no, pues yo te ayudo como a descomponer, o te doy composta, ¿no? Te doy humus, te doy lombrices, te doy microorganismos, te doy X, Y, Z, ¿no? Para poder tener esa meta y alcanzarlo. ¿Se encarece? Sí. ¿Le importa al productor? Pues siempre nos van a interesar los costos, pero resulta que también lo van a querer y lo necesitan. Ahorita hay un boom de hectáreas que están virando hacia orgánico. Que ya cuando se den cuenta, en entrar al mundo totalmente orgánico, creo que la tendencia va a ser a que necesitamos un equilibrio, ¿no? No ni uno ni otro. Pero en el INTA le están exigiendo a la industria, necesito herramientas, necesito soluciones, porque el tema del trips en brócoli, en bajío, eso ya no me deja producir. No producir ni orgánico, ¿no? Ahora menos orgánico. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a Puebla a producir. ¿Qué pasa con los aguacates? De hecho, el famoso trips ataca un montón de cultivos, ¿no? ¿Cómo los voy a controlar, limitar su crecimiento para que la floración y mi producto, mis aguacates, sean viables, ¿no? Dame estrategias, lo que tú me digas voy a aplicar. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas, ¿no? Es como empezamos. Y desde ahí es de nuevo un trabajo interdisciplinario entre quienes conocen al insecto, quienes conocen ya los productos químicos que a veces los vamos a tener que usar, y qué otras herramientas, ¿no? Del manejo fisiológico les podemos dar para minimizar esas repercusiones negativas de este tipo de plagas. Ahora, si bien todo lo que tenga bio, que sea en nutrición, en protección, en bioracional, no está bien clasificado y dependiendo de casi que de la marca o de la industria o del país, vamos a tener una subclasificación, hay un mercado allá afuera, ¿no? ¿Qué es lo malo de que no tengamos una clasificación así definida? Que no está regulado. Y ahí es para bien y para mal, ¿no? Porque nosotros que traemos un producto que quisiéramos ofertar, nos podemos colar, ¿no? En la regulación de, no es un nutriente, o voy a vender un extracto de alga como un nutriente orgánico en vez de como un estimulante o como un regulador de crecimiento. Aun cuando, si nos vamos a la razón de ser de lo que es un alga, podría funcionar desde muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos conceptos claros y menos un estado o un, digamos, un estado regulatorio que nos indique qué es una cosa y qué es otra, entonces vamos a tener también un montón de charlatanería. Y si nosotros empezamos a decir, es que esto es un elicitor, la cara que me han puesto al mencionar que es un elicitor, ¿no? Que aquí podríamos tener un examen completo y todos me los podrían decir que es, ¿no? Gracias a que el doctor Ramón está aquí. Pero allá afuera dicen, ¿qué es un elicitor, no? Y entonces si alguien o una marca viene y te dice, tengo el mejor elicitor del mundo, ahí entra la mercadotecnia y dice, pues no sé qué es un elicitor, pero se escucha bien interesante. Lo voy a comprar, porque además, pues tengo un precio competitivo, todo lo contrario, como está caro, de servir mucho. Entonces le voy a poner más. Y ahí nos pasamos en el de nuevo. Es un conocimiento que allá afuera no se tiene y o lo tomamos para generar productos reales o ayudamos a que no sean, no les vean la cara, como dicen, ¿no? Queremos realmente generar soluciones. ¿Qué pasa con el tema de que si un producto no está regulado en su totalidad? Que tampoco el funcionamiento. Y aquí podemos tener discusiones enteras sobre un elicitor, qué beneficios nos va a dar. Muchas tesis de nosotros se basan en eso. Y en realidad lo podemos sesgar a aumenta el rendimiento, aumenta la calidad, aumenta la enzima catalasa o disminuye en un 50% la población, o sea, de esta bacteria patogénica, ¿no? En realidad podemos acelerar eso. Y aquí me gustaría quien ha trabajado con ese tipo de investigaciones. ¿Se puede hacer esas aceleraciones? ¿O entramos como todos los agrónomos o todos los biólogos, ¿no? Con el famoso depende. Depende de las condiciones. Y entonces así también depende el uso de este tipo de productos. Cuando la regulación nos dice es un regulador de crecimiento, créanme que cuando yo escuché eso,
me daba de toques. Y dije, ¿qué es un regulador de crecimiento? No, o sea, para la industria, un regulador de crecimiento es como. Digo, no, pues está muy bien, pero, oh sorpresa, no son los únicos reguladores de crecimiento. Y de hecho, hasta la nutrición es un regulador de crecimiento sabiendo utilizar. De hecho, es nuestro limitante muchas veces, ¿no? La gente lo sabe. Pues algunos seguramente sí lo sabrán, pero no es algo que se utiliza. Y de nuevo, ¿de quién es la culpa? ¿De quien no sabe? ¿Del que sabe? ¿O de las industrias que empiezan a utilizar ciertos conceptos para vender algo? Y ahí de nuevo, yo misma me he cuestionado, ¿no? Esto de por qué migrar a otra área. Pues porque es necesario, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de cosas no deberían de pasar. Primero deberíamos de enseñar para que esa herramienta sea viable. Si no se siente como cuando vienen, nos conquistan y nos cambian oro por espejitos, ¿no? Por el no saber. Pero en realidad no es que no sepamos, sino que el conocimiento no está difundido. Nosotros lo sabemos. Y desde ahí de nuevo la parte de que tenemos una obligación también de ir allá y de comunicar. ¿Cómo vamos a ir allá a comunicarlo? Sí puede ser a través de una empresa, ¿no? Sí puede ser a través de la explicación o venta de un producto, pero en este momento se abren un montón las puertas porque allá el mundo está ávido de saber, ¿no? Necesitamos más profesionales que estén en cada una de estas ramas, que vayan y enseñen, completen esta información y el camino para la regulación de estos productos sea más corto. Porque de nuevo, ni siquiera la institución de gobierno tiene a los expertos para poder definir, clasificar, regular, marcar, ¿no? Este tipo de productos. ¿Cómo lo regulamos si allá mismo no hay las personas, ¿no? Hasta que una empresa y empieza a tocar y empezamos a presionar y decir, me faltan los registros, necesito esto, y no me puedes clasificar. Tristemente o afortunadamente vivimos en un mundo capitalista donde el consumidor realmente es el que está marcando una pauta. Y de nuevo, otro breaking news para mí, no sé, yo no sabía el poder que tiene un consumidor. Industrias enteras se han generado por lo que piensa alguien que va a comprar algo. Más allá de si es bueno, si es malo, si es lo que necesitamos, es lo que un grupo de personas dictó. Y de ahí es de nuevo, ¿no? Es qué entendemos sobre qué beneficios nos van a dar. Y no solamente beneficios agronómicos o de salud. No sé si han escuchado certificaciones como Rainforest, donde ese tipo de industrias que se dedican a certificar, que nacieron desde una necesidad de un sector de consumidores para decir, quiero un producto que me asegures que es libre de tala de bosques, que el maltrato infantil no existe en la producción de esto. Entonces decimos, ¿cómo? Una industria se generó para limitar el uso de ciertas cosas en otro país, en otro cultivo, en otro, sí. Y adivinen que es súper rentable. Otra área, ¿no? Cuando queremos trabajar con certificaciones, tanto desde las agencias certificadoras, que ninguna es gubernamental, la mayoría tienes que pagar y no pagas poquito, pagas un montón para tener ese sellito de, así como los de empresas socialmente responsables certificado para que no tengan este tipo global, Rainforest. Hay un sinfín dependiendo del mercado en el cual sus productores van a exportar. ¿Quiénes delimitan cómo y cuándo? ¿No? De nuevo, los expertos como ustedes, ¿no? Desde regulación social, desde regulación de agroquímicos, el tema de las dosis en agroquímicos es impresionante, como para nosotros es nuestra práctica del primer semestre de cómo llegar a una concentración. Allá afuera todos los días sigue siendo el talón de Aquiles de las empresas, ¿no? Cómo hacer una mezcla con una concentración adecuada de una molécula, de un producto y disoluciones. Si se complica, si son 100 hectáreas, entonces tienes que aplicar en bombas de 200 litros, ¿no? Esas cosas que para nosotros es el día a día, voy a hacer una conversión, allá afuera es bien necesario. Y no solamente para la empresa quien está aplicando, sino para quien está vendiendo y para quien está certificando. Entonces hay un montón de necesidad ahí. Ahorita, les digo, todos se pelean a las mismas personas. Ya identificaron que saben, entonces nada más están mirando, ¿no? En esa tripartita de los tres entes que entran en la producción, dan vuelta, ¿no? Y aquí es donde digo, pero necesitamos más, porque si queremos crecer,
como gremio en este país necesitamos la profesionalización del gremio. Y ahí es donde tenemos esta necesidad de que todos nosotros vayamos hacia otras áreas. ¿Necesitamos la investigación? Sí, pero también necesitamos este otro inter, ¿no? Donde tengamos esa aplicabilidad tangible, que a veces no necesitamos un tercero, nosotros mismos podemos ser. Cuando hablamos del mercado de biológicos, les decía, en realidad entran, gracias. En realidad entran productos como microorganismos, como enmiendas, dependiendo del enfoque que nosotros te queramos dar, ¿no? Porque todas las empresas ahorita tienen un mercado o un portafolio de biológicos. Porque es bien rentable, porque sabemos que ayuda con el ambiente y porque nos ayuda a ser resilientes con los cultivos. El producto que ustedes me dicen. ¿Qué pasa? Que en cuestión de bioestimulación, de manejo del estrés, del metabolismo, ustedes lo han visto, no es algo sencillo de entender, de aprender y tampoco de explicar, pero se vende, se está haciendo allá y adivinen qué, de nuevo, no hay personas que lo sepan, ¿no? Ahora que he tratado de ser una voz un poco más fuerte sobre cómo y por qué podemos utilizar este tipo de productos, resulta que me encuentro con que hay las mismas 3 personas en el mismo foro, todos hablando de lo mismo, y no hay otras personas que nos ayuden a multiplicar eso, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si bien alguien puede acceder a una universidad, a un paper, tenga esta cultura de educarse, digamos, propiamente, tener esa actividad de ir y entender y leer, hay muchos otros que no, y ahí tenemos que hacer, ir a cada uno de los lugares, eso que en su momento me gusta decir que se llamó extensionismo. Antes lo hacía el gobierno, antes había programas. Ahora esa forma en que llega cada uno de los productores no hay una línea. Entonces a quién le toca ir a esos lugares que tal vez no sean los más céntricos, no sean donde están las universidades o no sean las ciudades. ¿A quién le toca? A nosotros, desde donde estemos, como académicos, como estudiantes, como vendedores, como capacitadores, etcétera, etcétera. Les decía, ¿por qué es una industria? Porque es muy rentable. Digamos, es un mundo donde está creciendo algo benéfico ya cada año. Y se prevé que en 5 años tengamos el doble de ventas de lo que ahora estamos vendiendo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a esos números? Va a haber si ya hay un montón de productos, se van a vender muchísimos más. Y ahí es donde entran las empresas transnacionales, las nacionales, pero también desde muchos centros públicos, ¿no? Desde las universidades, también nosotros podemos colarnos a eso, en gran o menor medida, dependiendo de qué tantos esfuerzos estemos haciendo. ¿Cuál es otra de nuestras ventajas? Para bien o para mal, somos el huerto de muchos países, ¿no? Antes diría que Estados Unidos sí es el principal comprador de nuestros productos frescos, pero créanme que no es el único y estamos creciendo. Europa, Asia, Japón prefieren nuestros cultivos por las condiciones en las que nosotros estamos produciendo. Entonces México y en realidad América Latina se está convirtiendo en países claves para la adopción de este tipo de tecnologías. Entonces, lo que podría ser una desventaja de que no le entramos a muchas tecnologías, ahorita podría ser la nuestra, porque si entendemos este tipo de bioestimulantes, bioreguladores, etcétera, en realidad los mercados ya no los piden. Entonces, la adopción de esa tecnología es más rápida, porque ya se encuentra ahí una necesidad comercial, que les decía, a veces esta necesidad es la que mueve montañas. Les quería presentar ejemplos de casos que yo he visto, ¿no? Sé que son los más grandes, sé que todos los conocemos, pero todos iniciaron con una idea que alguien les dijo, no lo funcionó, ¿no? Me gustaría enfocarme sobre todo en Seymour. Seymour acaba de ser comprado por una transnacional de agroquímicos, que es Corteva Agriscience, que muchos de los que preguntan el por qué se consumió, por qué se compró esa empresa, si es una empresa de microorganismos, española, etcétera, etcétera. ¿Por qué una empresa de agroquímicos compraría algo así que en debidas proporciones es una empresa chiquitita? Por el conocimiento que tiene sobre cómo trasladar microorganismos. Ni siquiera es el aislado, que tengan los mejores aislados, ni bacterianos ni micorrízicos.
es la tecnología patentada que tienen sobre cómo tener una bacteria que puede estar vigente y viable más de un año. Aquí es donde empezamos con las cosas interesantes de, pero ¿cómo? Si yo me concentré en estudiar una parte del proceso, ¿cómo lo puedo hacer rentable? Esas partes del proceso son las que ahorita nos están faltando. Muchos de los emprendimientos, aquí no les voy a venir a contar algo que ustedes hacen todos los días, tenemos el conocimiento y queremos escalar. El escalamiento en muchas ocasiones ya está, digamos, creado. Ya tenemos un montón de bioreactores, tenemos una industria, tenemos más. La estandarización del producto. El que el producto esté viable mucho tiempo es ahí donde ahorita está el cuello de botella, ¿no? De cómo hacemos que un microorganismo o algo vivo o algo que es degradable se conserve la mayor parte del tiempo posible para que pueda ser un producto. Si bien hay productos perecederos que llegan a los mercados que nosotros podemos estar utilizados como herramienta, en realidad es ahí donde ahorita está, ¿no? ¿Qué pasa con Solena? Es un gran emprendimiento, ¿no? Que vino de una startup tal cual, mexicana, con inversión extranjera y se generó una empresa. ¿Qué problema está teniendo ahorita? La masificación de ese conocimiento, porque todos aquí podemos entender por qué las PCR en tiempo real para nosotros son un aliado interesantísimo. El productor allá me va a decir, pero ¿qué es un PCR en tiempo real? Muchas veces lo que nosotros hacemos es, o lo que ellos están haciendo es meterlo a través de los microorganismos. Yo siento que su gran ventaja es el know-how de esas herramientas, que puede ser diversificada como ustedes lo entiendan, pero de nuevo, una herramienta para alguien que no sabe usarlo, en realidad es como no tenerlo. ¿A quiénes necesitamos? A ustedes allá afuera que sepan cómo usarlo para que esto se proyecte. Y aquí no es necesariamente venir y decirles vayan y pidan el Solena, ¿no? Sino ya sepan que tenemos ese tipo de herramientas, que queremos seguir creciendo, pero que si no encontramos esa aplicabilidad, esa idea, esa resolución de problemas tangibles, nos va a costar más tiempo llegar a donde queremos, ¿no? Les quise poner algunos ejemplos bien puntuales. Intermax es una cosa que cuando me enteró, por acá, es una universidad pública, ¿no? Con financiamiento, que en realidad se convirtió en una empresa que conoce un montón sobre ciertos estimulantes, por ahí que me escuché desde esto. Se va con el evento que le hicieron vino de tesis, ¿no? De investigación. Por eso son quienes más conocen a nivel fisiológico cómo actúan esos productos. Y ahora es una empresa transnacional que nos vende productos a nivel mundial, ¿no? Sí se puede, necesitamos ciertas herramientas, sí, pero también dejamos de pensar en lo obvio. Así como cuando hablo con los productores, les digo, no es que tengamos ambas de detenerse, también nosotros no pensamos que hacer investigación solamente es pedir recursos a una institución pública o privada para hacer crecer nuestras ideas. Pensémoslo como que estamos generando soluciones. Y si conocemos esos problemas, tenemos esas soluciones. ¿En dónde van a estar los problemas? Ustedes mencionen, ¿no? Un productor, una empresa, un vendedor, nuestra misma familia que dice, tengo pozo, este pozo tiene esas necesidades, lleven esas herramientas allá. Y curiosamente, el empezar a hacer va a generar este networking que a veces es lo más importante, ¿no? Que las personas confíen en ustedes para llevarlos a otro tipo de problemas donde ustedes pueden tener esas soluciones. Para ir cerrando, porque ya me quedan algunos minutos, ¿no? Es justamente, pensemos desde la necesidad y desde las ganas de vender. Muchas veces nos enfocamos desde yo quiero venderte esta idea, este producto, este aislado con el cual yo trabajé y que creo que es súper interesante. Como vendedores a veces nos enfocamos en eso, como investigadores también, ¿no? Y qué es lo que nos piden en todas las veces y que no lo llegué a entender hasta que llegué a otro lado, ¿no? Enfócate en el problema. ¿Qué problema es? Cuantifícalo, mídelo y desde ahí genera tu solución. Eso es una gran estrategia porque entonces no se convierte en un producto, se convierte en soluciones multiplicadas para cualquiera que tenga un problema parecido. Tu producto, o sea, tu solución va a ser aceptada.
¿Qué barreras tenemos cuando estamos haciendo esta adopción de tecnologías, no? Si bien tenemos las barreras culturales, lo que nos han dicho aquí, por eso les repito, todo lo que hemos aprendido realmente es muy valioso, ¿no? Cuando hablamos con un productor no es lo mismo que cuando hablamos con nuestro asesor ni con nuestro profesor, pero aquí nos han enseñado a que el conocimiento puede ser fácil de digerir y esa es una gran herramienta porque nos hace versátiles, podemos estar transmitiendo esta idea a cualquier tipo de nivel. Y si aquí nos decían, si tu investigación no se entiende por el que tiene 6 grados de educación, quiere decir que tú eres un mal investigador, o eres un mal divulgador, ¿no? Y eso también se ve allá. Necesitamos explicar cuáles son estas barreras económicas que también a veces nos limitan, ¿no? Que si bien tienen un costo todos los productos, ¿no? Y a veces el productor va a decir, bueno, yo solo tengo este límite, y más si hablamos de productos para cultivos como, tristemente, como los de la canasta básica, ¿no? Que son castigados en precio, que no tienen apoyos, que no se exportan, que son de consumo nacional, y entonces tienen precios bien chiquititos a la paga de sus cosechas. Entonces tenemos esa limitante. ¿Qué opción con un costo bajo podemos generar? A veces no es la más elegante, no es la más científica, no es la más, pero es la que se necesita por esas cuestiones económicas. ¿Qué solución con lo que tenemos podemos hacer? Más allá de con lo que yo quiero crear, sino con lo que se necesita en el momento. Y los mercados. Les decía que en realidad los mercados es que les están buscando hacia dónde va todo. Y ahí también aprovechen ustedes como consumidores. No ha aprendido más a ser cliente que cuando vendía. Lo que ustedes piden tal cual es de ellos. Y si no lo quieren, si lo quieren regresar, la empresa siempre va a preferir un cliente cautivo que un cliente que solamente se consume una vez. ¿Qué necesitas? Y desde ahí cambian un montón de estrategias internas. Así que, así como nosotros podemos pensar que podemos exigir, también nosotros podemos cambiar la forma de llegar a este tipo de consumidores. Cuando les decía que en la investigación necesitamos esta aplicabilidad, de nuevo, así como hablamos de innovación, hemos tenido muchos cursos acerca de que a veces no es inventar el cohete más poderoso, o es el cómo utilizamos esas herramientas que nosotros conocemos. El cómo aplicamos eso, muchas veces es ahí donde está la innovación. Ustedes conocen sobre fisiología, sobre matemáticas, sobre programación, sobre inclusive hasta de cómo dar clases, porque todos tenemos que transmitir este conocimiento. Es como eso ustedes lo innovan para llevarlo a un lugar donde no sea plano. Y ahí es donde digo, yo no sabía que dar clases me iba a ayudar a vender productos, porque tenía que explicar un conocimiento muy complejo para alguien que necesita que se le expliquen cosas sencillas. Entonces, la innovación de cómo utilizamos el alfabeto es en realidad también hay un área de oportunidad enorme. Para ir finalizando, ¿cuáles son las áreas de aplicabilidad de esto que sabemos? Y no me quisiera limitar a esto, son infinitas. Pero claro que las más obvias son las primeras, donde pedimos dinero para financiar nuestras investigaciones. Y es algo que además tenemos que seguir haciendo. Pero ¿qué pasa si esa investigación es propia? Es en una empresa, es en otro lugar. ¿Qué es hacer investigación? ¿No? Es aprender cómo funciona, cómo tener conocimiento nuevo. Y eso a veces no es limitante a que se nos financie. ¿Nos ayuda? Claro que sí. ¿Es lo ideal? Pues muy posiblemente sí se puede. Tristemente cada vez nuestro país no está en esas condiciones. Entonces, si no es ahí, veamos dónde sí, ¿no? Tenemos todo este rubro de normativo a nivel legal, pero también a nivel comercial, internamente en cada una de las empresas, vendedoras, acumuladoras o productores. Necesitamos personas que sepan esto para entender y generar leyes. Ahí hay un gran déficit de personas. Difusión del conocimiento. Es sorprendente que el tipo de asesores muy conocido. Y viniendo de, sabemos las preguntas que tenemos, cuando te dicen, te contesto una pregunta por 2,000 pesos, ¿qué? ¿En serio? ¿Se paga eso? Sí, ya hay quienes lo pagan, ¿no? Ya hay quienes solo se dedican a ir a tu parcela y decir, creo que le falta eso. Y te pagan. ¿Con qué ética, con qué conciencia, con qué fundamento? Cada asesor lo sabe.
pero es un mercado ahí enorme, ¿no? Donde si ustedes tienen más herramientas científicas, más know-how, más conocimiento sobre cierta área en la que ustedes estén especializando, hay un mercado ahí que nos está dispuesto a pagarlo, ¿no? Vayamos y crezcamos esos canales de difusión. La difusión de la capacitación, ¿no? Es muchas de las empresas que están generando nuevas tecnologías tienen una deficiencia de cómo transmitir este conocimiento y desde ahí estamos buscando personas especializadas que entiendan, que puedan transmitirlo y que puedan hacer que eso sea redituable en una vez. En el medio se dice ventas de alta especialidad. Muchas veces no necesitas tal cual vender, necesitas explicar para que el siguiente pueda vender. Se han abierto otras áreas de oportunidad diferentes que antes no existían, pero que ahora ya las tenemos y que demandan gente que sepa. Consultoría, les decía, en realidad eso de los asesorados es un gran negocio y se van a niveles exorbitantes dependiendo de, pues, de su cartera de clientes. Empiece con uno, ¿no? Y pruébense y aprendan, porque sabemos que esto no es algo que sea un conocimiento lineal y fijo, sino que cada temporada va cambiando y cada nuevo paper, que tal vez ellos no lean, pero que nosotros sí, nos va fortaleciendo. Y por último, ¿no? La difusión del conocimiento. Sabemos que este tema de la pandemia, de las redes sociales, se han generado otras estrategias y yo jamás pensé decir que podría ser un youtuber, ¿no? Yo dije, esos son para personas que no hacen, ¿no? Y cuando sales y resulta que le hacen más caso a un youtuber que a ti, dices, pues tal vez necesito estar ahí, ¿no? Donde tengan acceso fácil, rápido, donde sea más fiable el acceso a todo esto, ¿no? Entonces, tal vez pensemos que este es otro canal y que de nuevo, así como en la pandemia, teníamos muchas personas que tenían el micrófono, pero que no tenían el conocimiento, generaron muchísima desinformación. Lo mismo pasa en cada una de las áreas. ¿Cómo hacemos para que las personas que sí saben, ustedes que tienen ese conocimiento, ese aval y esas ganas de querer ayudar, realmente sean quienes tengan el micrófono y evitemos que las consecuencias sean más de las que estamos teniendo, ¿no? Porque tener una mala asesoría, pues tal vez a nosotros no nos afecte, pero es el patrimonio de esa familia y es el recurso natural y agronómico que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Si dejamos de producir aguacate, ¿qué pasaría, no? Si dejamos de producir jitomates en invernadero, sobre todo, que es un gran sector del negocio, ¿qué pasaría, no? Todo eso se exporta, ¿no? Todos esos son ingresos a nuestro país. ¿Qué pasaría si dejamos de producir verdes? O el tema que está viendo ahorita, de nuevo, el famoso TRIPS, que deja, empieza a ser un problema para evitar la producción de estas verdes. Verdes entre verdes y aguacate se pelean siempre el principal producto de exportación. ¿Qué pasa si dejamos de producirlo? Porque resulta que una tendencia en una red social hizo que un manejo económico cambiara. Las consecuencias que tienen nuestros actos. Ahora pensémoslo como una ventaja, que lo que nosotros sabemos pueden ser ideas novedosas para ayudar a que esos cultivos que ya son interesantes crezcan y sobre todo jalar a los que necesitamos, ¿no? Porque siempre me he hecho esta pregunta sobre qué pasa si no producimos berries, pero producimos maíz. Al final somos el centro de origen, pero resulta que de maíz no queremos producirlo. ¿Por qué? Por mil cosas. Pero ¿qué pasaría si fuéramos el principal productor de maíz a nivel mundial? Muchas estrategias nos faltan todavía crear. Y para cerrar, cuando nosotros nos forman con este tipo de herramientas que ahora se llaman soft skills y que cuando terminé el doctorado era algo que estábamos tratando de impulsar, créanme, no hay nada que los pueda llevar a otros caminos que saberse como personas, el saber hablar, el saber escribir, el tener empatía, el generar equipo. Esas parecieran ser cosas que no se evalúan en un examen, que no tienen relevancia, pero siempre las van a tener. Con estas necesidades tan grandes y con tantos tropiezos para poder hacer agricultura, necesitamos hablar con el contador, con el productor, con el dueño del rancho para generar entre todos una estrategia. Y así como nosotros hablábamos con personas de ingeniería, con personas de ciencias naturales, con biotecnólogos, con ingenieros civiles, y aprendimos a comunicarnos en un lenguaje que para todos era factible, lo mismo lo podemos llevar allá. Y de nuevo, es algo
que no todos tienen y que siempre me siento orgullosa de decir, al estar en una facultad interdisciplinaria, aprendí a entender el lenguaje de cada uno de ellos y que eso me ha dado herramientas para que si estoy con un productor, con alguien que activa el sistema de riego o con uno de los asesores más pro, puedo entender el lenguaje adecuado para comunicar. Entonces, aprendamos a eso de transmitir nuestras ideas de la forma correcta y eso muchas veces les va a abrir más puertas que inclusive un currículum. Es, no sé si triste o no, pero es, démosle la importancia a nuestra persona que a veces se las dejamos al último. Voy. Gracias. Y quisiera cerrar la charla con esto, ¿no? De, si nosotros queremos llegar allá afuera con una innovación científica, con algo que aportar, créanme que primero tenemos que saber quiénes somos nosotros, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son mis habilidades, mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Porque cuando estás allá afuera y te preguntan, bueno, pero ¿por qué las bacterias son mejores que otra fertilizante, que otra producto de nutrición? Puedo decir, no es que sea mejor, pero es de lo que yo conozco, yo te puedo dar esa herramienta. Saber de qué somos tenemos esa fortaleza y cuáles no. Por ejemplo, aún cuando tuve compañeros muy colaboradores para elaborar mis planes de nutrición, siempre ha sido muy poco. Entonces, ¿qué hago? Me ayudo de los que sí saben y digo, tú elaboras un plan de nutrición, yo te elaboro todo este plan de estimulación, porque yo sé de fisiología, no sé de nutrición, ¿no? Tratar de fortalecer lo que ya tenemos fuerte y de ser muy conscientes de lo que no. Cuando nosotros decimos una mentira en la ciencia o allá afuera, realmente es algo que es como escupir hacia arriba, eventualmente te va a caer. Entonces, no digamos, seamos conscientes de lo que somos para ir a vender eso que somos. Va a ser muy difícil decir, quiero darte esto, si ni siquiera yo sé qué soy para poderte dar. Entonces, la línea que les quiero dejar el día de hoy es, hay muchísimas cosas, ¿no? Siéntanse orgullosos de pertenecer a una facultad bien interesante, a unos programas que crean y que han estado liderados por personas muy capaces y que ya fuera hay una infinidad de cosas por hacer. Necesitamos echar un montón, ¿no? Porque los problemas, créanme, son muy complejos, muy difíciles y que no va a venir una persona, un asesor, una compañía, una universidad a solucionarlos. Tenemos que trabajar en equipo. Así que me gustaría, en medida de lo posible, jalarnos a un mundo que tal vez no se habían imaginado, pero que es viable, que es necesario, que haya áreas allá de seguir creciendo. Y sería todo. Muchísimas gracias. Ahora no sé si tengan alguna pregunta. Pasamos a dos preguntitas nada más. Doctor Enrique Rico, adelante. Doctora, creo que tu plática nos ha nutrido a todos. Ustedes también, pues agradecer eso porque nos dejan de ánimo. Fíjate que es bien, me siento siempre bien orgullosa de venir de donde vengo y de todas las dificultades y fortalezas que he aprendido aquí, ¿no? Siempre el que qué tanto de tener que reciclar papel aluminio, pero ahora digo, claro que ello me dio otras ideas de cómo resolver problemas. Créanme que si en su currículum ponen que resuelven problemas, esa es otra de las líneas, ¿no? A veces cuando tenemos un doctorado creemos que se nos cierran las puertas porque estamos sobrecalificados. Vendamos eso para lo que también estamos sobrecalificados y que puede ser interesante para allá. ¿Cómo gestionar los recursos? ¿Cómo elaborar equipos? Afortunadamente, por ejemplo, el doctor me dio la oportunidad de generar un departamento de desarrollo. No se me hizo difícil porque es lo que hacemos aquí todos los días, ¿no? De, a ver, ¿qué te vas a encargar de esto, de esto, otro? Nos organizamos y creamos, ¿no? Y eso fue gracias a lo que vivimos aquí. Eso es bien valioso, bien importante y que a veces no van a venir las empresas a decir, oye, ¿tú sabes elaborar equipos de acción de necesidad? No, pero hay que exponernos, hay que ir, ¿no? Y que todo lo que aprendemos tiene realmente también un valor económico bien interesante, si lo sabemos gestionar de esa forma. Ya vamos a terminar con platicamos un poquito sobre las materias de Chole. Hace unos días, hablamos 2 meses, revisé un artículo de los chinos, dicen ellos, no recuerdo ni los nombres, ¿no?
Bueno. Lo creo totalmente, y no porque sea una apasionada de, sino porque más evidencia nos da, ¿no? Todo este tema de bioestimulación, de biofertilización, de bioalgo, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Volteando a ver el suelo, ¿no? Antes no se creía que fuera un recurso, ahora empieza a ser un recurso, empieza a ser valioso, y todo lo que tengamos para conocerlo, manejarlo, mejorarlo, empieza a ser súper interesante. Entonces, sí, la evidencia nos va por ese lado, ¿no? De que es un mundo que desconocemos todavía, pero que hemos tenido tantos buenos beneficios de ahí, que si nos apalancamos de esa herramienta o de ese conocimiento de esa área, realmente por ahí es muchas de las respuestas a los problemas que ahora tenemos. Muchas gracias, don Enrique Rico. Pues, creo que ya sería todo. ¿Alguna pregunta En el Zoom, ¿alguna pregunta por aquí, por el Zoom? Creo que no. Por el Zoom casi lo preguntan. Pues les agradezco mucho a la doctora Nayeli Solano, compañerita de doctorado, se lo aprecio mucho, y Sí. a ustedes. Bueno, gracias. Que cuando requieran una ayuda, un consejo, un área de colaboración, estamos a la orden. También eso, algunos estudiantes podrían en tu empresa, lo que tú desarrollas de productores por aquí por la región, ¿no? También. Todos tenemos nuestras fortalezas y limitantes, ¿no? Al ser una empresa que desarrollamos productos, mi limitante en este momento es saber dónde los evalúo. Si ustedes tienen un espacio, entonces sí podemos hacer en este momento una colaboración. Más allá. Ya levantó la mano aquí, sí. Porque ahorita estamos con otra empresa que todo aquí, pero Y que de nuevo hay para, no sé ahorita quién está encargado del campus, ¿no? No somos la única, eso es lo que nos está limitando. Y ya hay productos que ya están a la venta, pero que no conocemos. ¿Cómo nos ayudamos a evaluar? Desde estas metodologías nuevas, ¿no? Desde lo que ya hemos visto, no físicamente, sino metabológicamente, económicamente, es qué está haciendo para terminar de entender. Ahí hay un campo enorme. Muy bien. Muchas gracias, Nayeli. Agradecemos a todos. ¿Cómo? Sí, es una cosa que todo mundo, o sea, que yo me encargo personal. Exactamente, pero que a nivel de la no me llama la pregunta. Yo me. Muchas gracias a todos. Gracias.